continuación se inicia la conferencia de prensa. El presidente de la República, considerando que todo el resto de ustedes están con mascarilla, al igual que los ministros. En primer lugar, bienvenidos nuevamente. Este es el Palacio de Gobierno, es el palacio de todos los peruanas y peruanas. Ustedes tendrán acceso a este lugar periódicamente. Creo que es el momento de reiniciar un contacto no solo con la prensa, sino a través de ustedes con toda la ciudadanía. Y a pesar de que llevamos muy poco tiempo, ustedes imaginan este tiempo tan corto, en épocas turbulentas parece mucho más largo, y en el mes que llevamos desde que fui designado presidente de la República, creemos que es más que una rendición de cuentas, porque es muy poco tiempo para haber hecho lo que queríamos y lo que debemos hacer, por lo menos ponerles al tanto dónde estamos ahora con el gobierno, qué es lo que tenemos en mente, qué es lo que hemos encontrado, y con la ayuda y participación activa de la Presidenta del Consejo de Ministros y los ministros que me acompañan, tendremos mucho gusto en contestar sus preguntas, responder a sus inquietudes. En primer lugar, encontramos una situación extremadamente difícil al llegar a Palacio de Gobierno. No son tiempos fáciles, son tiempos pero muy difíciles. Es una situación compleja, desfavorable, con una serie de limitaciones que, según algunos historiadores, no ha tenido nuestro país desde la Guerra del Pacífico. Además de eso, además de los problemas que hemos encontrado, que ustedes conocen muy bien y reportan sobre ellos cotidianamente, de la pandemia, de la crisis económica, los problemas de seguridad, los problemas de educación, los problemas de trabajo y maneras de ganarse la vida, todo el proceso electoral y la crisis política que hemos tenido, nos hemos encontrado con una situación bastante complicada en términos de gestión pública, por decirlo menos. Para que tengan ustedes una idea, durante el mes de noviembre del año 2020 hubo un total de 51 ministros. 51 ministros, sin incluir a la Presidenta del Consejo de Ministros. 15 sectores de los 18 tuvieron 3 ministros distintos en un mes. 3 tuvieron 2, cada uno, que fueron Cultura, Salud y Trabajo. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Ustedes saben muy bien que tomar posesión de un ministerio no es una cosa sencilla. Algunos especialistas han estimado que toma entre 2 a 3 meses por lo menos, y a veces hasta 6, para ponerse al día con todo lo que hace un ministerio. Sin embargo, hemos tenido una rotación como la que acabo de mencionar, sin contar que si uno va un poco más atrás, realmente tenemos una rotación ministerial que nunca se había visto antes en la historia de nuestro país. ¿Qué impacto ha tenido esto en la gestión pública? Muy grande. Cambios de ministros, viceministros, directores, programas que se venían avanzando, se paraban de un momento a otro, ideas que se planteaban luego desaparecen. Ustedes han visto en el último mes cómo hemos tenido una orientación muy diferente entre un primer ministro, otro primer ministro, y al final nos ha tocado a nosotros tratar de calmar la situación, enmendar el rumbo, darle un camino seguro a lo que es nuestro país en medio de toda esta, digamos, no diría catástrofe, pero una situación extremadamente complicada, agravada por las limitaciones del sector público. Como en todos los sectores, esta inestabilidad e incertidumbre nos ha pasado factura. Nos ha pasado factura en términos de seguridad, en términos económicos, en términos de la pandemia, en las vacunas, sobre las cuales estoy seguro tendrán ustedes algunas preguntas. Y más aún, en este breve tiempo lo que hemos visto que una cantidad enorme de demandas sociales que han sido insatisfechas por meses y por años, al ver toda esta incertidumbre, han empezado a expresarse de una manera muy fuerte y muy clara. Contexto desfavorable,
capacidades disminuidas y demandas sociales legítimas que hay que responder. Ese es el contexto en que el gobierno de emergencia y transición ha encontrado y en el cual estamos trabajando. Más aún, tenemos un tiempo limitado. Tenemos una fecha de expiración, el 28 de julio de 2021, como una fecha no de expiración, pero de cierta turbulencia, que es el 11 de abril. Allí sabremos la composición del próximo Congreso, sabremos quiénes son los dos contendientes que pasarán a la segunda vuelta, y ahí es donde empieza, como lo hemos visto a lo largo de la historia en nuestro país, el difícil proceso de ajuste, de pasar de un gobierno a otro, y más aún de un gobierno que es un gobierno de transición y emergencia. Sin embargo, como muy bien lo expresó la Presidenta del Consejo de Ministros en su presentación para pedir el voto de confianza, hemos elegido unos pocos temas en los cuales podemos centrar nuestra atención en el breve tiempo que estaremos en la conducción del aparato del Estado, del aparato del gobierno central. Estos tienen que ver con salud, tienen que ver con empleo, tienen que ver con recuperación económica, tienen que ver con educación, en fin, pero tiene uno sumamente importante también, tienen que ver con el tema de elecciones. Si por todo lo que les he dicho no fuera poco, tenemos un proceso electoral en marcha, una campaña electoral, en la cual legítimamente cada partido político, cada candidato, tiende a diferenciarse de los demás y todos del gobierno en ejercicio. O sea que todo esto configura una situación que, si bien es un gran desafío, nos anima a este gobierno, nos anima a todos los ministros que están acompañándonos y a la Presidenta del Consejo de Ministros a emplear todo lo que sabemos, todo lo que conocemos, toda nuestra experiencia para, en primer lugar, generar confianza. Las encuestas dicen que solo 2 de cada 10 peruanos confían en otro peruano. Y probablemente, o no tenemos estadísticas directas, muy pocos confían en el gobierno. ¿Por qué? No voy a entrar en análisis en profundidad, ustedes conocen las causas, pero lo que sí queremos hacer es hacer una diferencia y tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de devolverle la confianza a toda la ciudadanía, devolverle la confianza a los periodistas, que vengan ustedes a conversar con nosotros, etcétera. En cada uno de los temas que vamos a tener que afrontar, tenemos opciones muy difíciles y situaciones que no tienen una respuesta satisfactoria que pueda contentar a todos. No se trata solamente de elegir el mal menor. Lo que se trata en realidad es que tenemos dos situaciones, en muchos casos muy complejas, que hay que tratar de articular, que hay que tratar de mantener y que probablemente no terminen de contentar ni a uno ni a otro grupo. Tendremos que buscar ese elusivo justo medio que asegure que nuestro país retome el rumbo de la viabilidad económica, social y política en muy pocos meses. Lo que sí podemos comprometernos como gobierno de transición y emergencia, como les he dicho, es usar todo nuestro esfuerzo en imprimir un sentido de urgencia a todo lo que hacemos, y ese sentido de urgencia no debe confundirse con la improvisación. A veces las cosas urgentes hay que hacerlas con calma y deliberadamente, porque por apresurarse demasiado sin tener información correcta, probablemente cometemos un error más grave que va a ser difícil de enmendar más adelante. Por lo tanto, trabajaremos con urgencia, pero sin improvisación y sin hacer las cosas a la carrera. El equipo que me acompaña en el gobierno son todos profesionales con muchísimo conocimiento, experiencia y compromiso, y tienen un conocimiento detallado de los sectores en los cuales están trabajando. Pero no solo se trata de tener ministros muy buenos de manera individual. Lo que hemos encontrado en el gobierno ha sido un hábito, una manera de trabajar que aparentemente viene ya de algunos años,
en lo cual algún presidente o algún primer ministro le dijo a cada uno de los ministros: tú quédate en tu campo, no te metas ni hagas lo que hace el otro. Eso llevó a una descoordinación que hemos encontrado entre los diferentes sectores. Lo que estamos haciendo es trabajar en equipo. Hemos tenido reuniones no solo de gabinete, reuniones de trabajo entre grupos de ministros, porque los problemas no son exclusivos de un sector y requieren la participación activa de muchos ministros, en algunos casos y en otros de 2 o 3. Y en ese sentido estamos cambiando el estilo de trabajo de este gobierno de transición y emergencia. También hemos hecho un esfuerzo de coordinar con los gobiernos locales y regionales. Ya he tenido la oportunidad de reunirme con los presidentes regionales en un par de oportunidades, con las 2 asociaciones de municipalidades. Hemos recibido por primera vez en la historia del Consejo de Estado al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para que le explique a los diversos poderes del Estado algunos de los problemas centrales y dificultades que encuentran. Esa es la forma en que está trabajando el gobierno de emergencia y transición. Pero tampoco somos un gobierno que simple y llanamente trata de articular lo que hace. También estamos pendientes de lo que sucede, no solamente en el Congreso, sino a nivel de la ciudadanía. En muchos casos, y lo seguirán viendo ustedes, cuando veamos propuestas que vengan del Congreso, que amenazan la estabilidad económica y financiera de nuestro país, que es uno de los pocos preciados activos que todavía mantenemos, no tengan la menor duda que este gobierno observará esas leyes, propondrá alternativas, pero no vamos a poner de ninguna manera en riesgo eso que tanto sacrificio le ha costado a todos los peruanos durante más de 2 decenios. Ahí actuaremos con toda firmeza. Igual, en circunstancias en las cuales es necesario tomar decisiones rápidas, pero bien pensadas, lo haremos sin titubear. Este no es un gobierno que se va a andar en medias tintas. Y yo creo que es importante, después casi 2 semanas, porque aún no cumplimos 2 semanas de que la presidenta del Consejo de Ministros logró el voto de confianza, ya hemos empezado a actuar, hemos empezado a trabajar y así lo seguiremos haciendo. Por último, en esta primera introducción, antes de pedirle a la presidenta del Consejo de Ministros y luego pasar a sus preguntas, que contestarán los miembros del gabinete, la presidenta del Consejo de Ministros y quizá en alguna instancia yo complementaré, lo que quería decirles es que ustedes tienen delante un gabinete, un gobierno con vocación de servicio, que no está buscando algún propósito oculto, que no está buscando el beneficio personal, que no está buscando el acceso a cualquier prebenda. Es un gobierno que ha venido a trabajar por y para todos los peruanos y peruanas. Es un gobierno de gente honesta. Saldremos el 28 de julio, tal como llegamos en términos de nuestras propiedades, nuestros accesos a diferentes formas de ganarnos la vida. Estamos aquí para servir a la gente, quisiera repetir, y durante estos próximos meses haremos nuestro mejor esfuerzo para conducir un gobierno como el que de verdad se merecen todos los peruanos y peruanas de buen corazón. Quisiera dejar ahora a la presidenta del Consejo de Ministros para hacer una breve introducción antes de pasar a las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos. Gracias, presidente. Buenas tardes. Voy a hacer lo mismo para poder escucharnos mejor. Efectivamente, como señalaba el presidente de la República, hace 13 días estuvimos ante el Congreso de la República y presentamos las 5 líneas prioritarias de la política general del Gobierno de Transición y de Emergencia. Estas políticas presentadas recibieron el voto de confianza del Congreso, pero también tuvieron la oportunidad de ser conocidas por toda la ciudadanía,
Vamos hoy a repasar brevemente qué avances podemos reportar en estas materias, pero sobre todo enfatizar aquellas decisiones que hemos tomado en el Consejo de Ministros del día de hoy en relación a los 5 ejes. El primero, relativo a las elecciones, neutralidad y transferencia ordenada. Hemos en la jornada de hoy revisado el decreto supremo que aprueba la directiva que establece las disposiciones para asegurar la neutralidad de los funcionarios, funcionarias y servidores públicos durante el proceso electoral del 2021. En los próximos días vamos a estar publicando esta norma. En segundo lugar, quiero compartir con todas y todos ustedes que hemos desplegado múltiples esfuerzos, especialmente desde la Cancillería, para invitar a diversas misiones internacionales de observación del proceso electoral, y puedo confirmarles que hemos logrado que la misión de observación de la OEA adelante su presencia en nuestro país para el mes de febrero, de tal manera que pueda acompañar el proceso electoral y coadyuvar en generar un clima de concordia, de diálogo, de no ataques dentro del proceso electoral, de tal manera que la ciudadanía pueda participar de unas elecciones limpias, libres y transparentes, y a la vez garantizar que este grupo, esta misión observadora de la OEA, acompañe también y supervise que el Ejecutivo cumple con sus normas de neutralidad. Esto nos parece muy importante porque es una misión de observación anticipada que estamos pidiendo para consolidar un proceso electoral con todas las garantías de neutralidad. El segundo gran eje que presentamos es la lucha contra la pandemia. En los últimos días hemos tenido bastante preguntas, bastante interés en conocer cómo va el proceso de adquisición de las vacunas. Ahora la ministra de Salud va a tener la oportunidad de comentarnos cómo estamos, qué gestiones se han hecho. Yo quiero referirme a un segundo aspecto que es tan importante como la adquisición de las vacunas, y es la organización logística del proceso de implementación de la vacunación, que como ustedes saben, que va a abarcar a todo el territorio nacional, comprende un proceso bastante complejo y además, por las características de las vacunas, va a requerir también de una logística especial. En esa medida, desde el Poder Ejecutivo, hemos aprobado la creación de un grupo de trabajo ad hoc que está conformado por un conjunto de ministerios, porque requiere la confluencia del Ministerio de Salud, evidentemente, del Ministerio del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, entre otros, pero además en este grupo de trabajo vamos a sumar a las iniciativas privadas que han venido colaborando de manera proactiva en combatir la COVID-19. Este grupo de trabajo va a tener una secretaría técnica que será liderada por el señor Carlos Neuhaus y tendrá por misión fundamental coadyuvar en el proceso logístico de la implementación de la vacuna, desde que llega al país hasta que la distribuyamos, la hagamos un despliegue territorial necesario para garantizar que la vacuna pueda llegar a todos los rincones de nuestro país, por supuesto, dentro del esquema de planificación que ha desarrollado el Ministerio de Salud en el plan de implementación de la vacunación contra la COVID-19. Asimismo, en el campo de la lucha contra la pandemia, el Ejecutivo ha incorporado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2021 un bono extraordinario para todo el personal de salud y para el personal administrativo, cuya población beneficiaria asciende a un poco más de 190,000 trabajadores de salud en todo el país. Queremos enfatizar que lograr la vacunación de toda la población peruana es nuestra prioridad. En materia de reactivación económica, se ha reiniciado, como ustedes saben, las actividades turísticas en 2 áreas naturales protegidas y en un nuevo sector de la Reserva Nacional,
sistema de islas, islotes y puntas guaneras en las Islas Ballestas, con las estrictas medidas de seguridad y prevención de la COVID-19. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros un decreto de urgencia que dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa del sector turismo para la reducción del impacto de la COVID-19 y otras medidas, entre las que resaltan el sello en materia de seguridad e higiene para lo que son viajes seguros, el desarrollo de la campaña Volver y el programa Turismo Emprende. Estas normas complementan aquellas medidas de reactivación económica que ya vienen siendo impulsadas por el Poder Ejecutivo. El cuarto eje estratégico que planteamos en nuestra presentación ante el Congreso es el relativo a la educación, garantizar la educación para todos nuestros y nuestras estudiantes. Al respecto, podemos compartir que ya se ha instalado el grupo de trabajo encargado de planificar el retorno del año escolar 2021 para hacerlo de una manera gradual, flexible y segura. Tiene que ser un proceso que se adapte a las realidades y particularidades de nuestros respectivos territorios, pero también y sobre todo de nuestros respectivos estudiantes. Igualmente, se han aprobado las orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en instituciones educativas y programas educativos de la educación básica, las cuales, entre otros aspectos, señalan cómo va a ser el retorno a la presencialidad, a la educación presencial. E igualmente, esto se hará en base a las disposiciones y recomendaciones de las instancias que correspondan, es decir, en un trabajo articulado entre los sectores de educación, salud y, por supuesto, los gobiernos descentralizados. El quinto eje, que es el de fortalecimiento institucional, desde el Ejecutivo nos comprometimos a fortalecer la Procuraduría General del Estado en el marco de la lucha contra la corrupción. En estas cortas semanas, precisamente el 1 de diciembre, hemos aprobado el reglamento del proceso de selección para la designación de procuradores y procuradoras públicas. Igualmente, el Ministerio de Justicia, en un trabajo muy articulado, especialmente con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, viene fortaleciendo sus recursos humanos con personal especializado en los casos en la atención de los casos de violencia de género. Hoy día también hemos aprobado en el Consejo de Ministros la creación de una comisión multisectorial para el seguimiento de acciones a favor de los deudos y de las familias de los fallecidos en las manifestaciones del mes de noviembre del presente año, cuya misión fundamental va a ser proponer recomendaciones integrales de apoyo desde el Estado a estas familias, así como a las personas que han sido heridas en estas manifestaciones, incluyendo la subvención económica. Finalmente, el día de hoy hemos tenido la oportunidad de analizar y revisar en base a información confiable del Ministerio de Salud, cuáles son las medidas en relación a la prevención de la COVID-19 que debemos tomar en el contexto de las fiestas de fin de año, teniendo en cuenta tantas especulaciones e información que hemos venido recibiendo en estos días. Quisiera decirles en primer lugar que el Ministerio de Salud, en coordinación con otras entidades componentes del sector salud, realiza una vigilancia epidemiológica intensiva a fin de identificar cualquier incremento de casos localizados y tomar medidas inmediatas de control.
Queremos reiterarles que en las disposiciones anteriores nosotros hemos dejado en claro que cualquier apertura, cualquier avance en la reactivación económica o en el giro de un negocio se va a ir midiendo en función de la data también de los indicadores epidemiológicos, y eso es lo que estamos haciendo. En el Consejo de Ministros, sin embargo, hemos ratificado que es fundamental que en estas fiestas de fin de año tengamos que adoptar patrones de comportamiento y de vínculo familiar distintos a los tradicionales, porque es recomendación que no vayamos de visita o no nos reunamos con los familiares con los que no estamos compartiendo la vivienda. En esa medida, hemos acordado que el día 24 de diciembre es un día no laborable compensable. Ya el 31 de diciembre fue decretado con anterioridad como día no laborable con las mismas características. En esa medida se restringirá la circulación del transporte privado los días 24 y 25 de diciembre, así como los días 31 de diciembre y 1 de enero del 2021. Con esta restricción queremos dar el mensaje que es importante estar en familia, pero tenemos que buscar formas creativas de estar en familia sin el acercamiento físico que tradicionalmente lo hemos hecho. Igualmente, queremos señalar que venimos coordinando estrechamente con las instancias correspondientes el control de los aforos, especialmente con las municipalidades por la situación que todas y todos conocemos. Finalmente, estamos garantizando y vamos a continuar garantizando la presencia de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas para la supervisión de las medidas que hemos anunciado. En estas fiestas de fin de año queremos transmitirles el mensaje que es fundamental cuidarnos, pero también cuidar a nuestras familias. Como lo ha señalado el presidente, es importante que todas y todos participemos de este cuidado entre todas las personas y entre todos los integrantes de nuestro grupo familiar. Muchas gracias.